En el siguiente video explicaremos qué es el plano cartesiano. El plano cartesiano debe su nombre al gran matemático y filósofo francés René Descartes, que en 1637 logró describir los puntos en un plano mediante un par de números reales y gráficas como ecuaciones. Este nuevo concepto revolucionó la ciencia de la matemática, ya que logró relacionar sus dos grandes áreas, como lo son la geometría y el álgebra. Con el plano cartesiano se lograron describir conceptos geométricos de forma analítica y conceptos algebraicos en forma gráfica. Para poder describir un punto en el plano como un par de números reales, Descartes consideró dos ejes coordenados, que son dos rectas perpendiculares, una horizontal o eje de las abscisas, también conocida como eje X, y una vertical, conocida como eje de las ordenadas o eje Y. Estas dos rectas servirán para poder situar los números reales que componen al punto en el plano. La primera componente del punto o el número X es la proyección del punto A sobre el eje X, y la segunda componente del punto A o número Y es la proyección del punto A sobre el eje Y. Esas dos rectas no son más que réplicas de la recta real. Donde ellas dos se cortan es conocido como el origen. Por lo tanto, a la derecha de ese origen van a situar los números positivos para la primera componente o para los elementos del eje X, y a la izquierda van a situar los números negativos. Igual en el eje Y, hacia arriba van a estar los números positivos, mientras que hacia abajo estarán los números negativos. ¿Cómo son estas proyecciones de los puntos en el plano? Si tomamos el punto A y lo proyectamos sobre el eje X, entonces donde choca esa proyección es exactamente el valor que dará o que tendrá el punto en su primera coordenada. Si proyecto ese punto sobre el eje de las Y, donde choca esa recta con el eje Y, ese será el número real que formará parte de la segunda componente o la componente Y del punto. Entonces, de esa forma podemos describir a cualquier punto en el plano como un par de números reales, X, Y. El plano cartesiano se divide en 6 partes, 4 de ellas llamadas cuadrantes y los ejes cartesianos. Empezamos con el primer cuadrante, es la parte positiva del eje X y la parte positiva del eje Y. Todos los puntos que están en el primer cuadrante tienen la característica que su componente X es positiva y su componente Y es positiva también. El segundo cuadrante tiene la característica de que los puntos acá, su coordenada X son negativas y su componente de la coordenada Y son positivas. Como lo vemos aquí. El tercer cuadrante tiene la característica de que los puntos tienen coordenada X y coordenadas Y negativas. La coordenada X del punto es negativa, mientras que la coordenada Y del punto también es negativa. En este caso, el punto E tiene coordenadas TS, lo que dice que la primera componente del punto es la que representa la coordenada X, porque vive en el eje X o se sitúa en el eje X, mientras que la segunda componente es la coordenada Y, porque se sitúa en el eje Y. Y como cuarto cuadrante tenemos a los puntos que se componen por
componente X positiva y componente Y negativa. La componente X del punto F sería P, mientras que la componente Y del punto F sería Q. Fíjense acá, por ejemplo, podemos decir que la componente X del punto F es mayor que la componente X del punto A, porque está a la derecha del valor de X. Acá podemos decir que la componente X del punto E es menor que la componente X del punto D, porque se sitúa a la izquierda de este número. Tenemos otros dos conjuntos dentro del plano cartesiano, como son los ejes X y el eje Y. Los ejes X, por ser parte del plano cartesiano, sus elementos, los elementos que están sobre él, también son puntos. Son elementos de la forma x0. La componente X es el número X donde está situado el punto sobre el eje, mientras que la componente Y siempre va a ser 0. No tiene altura, ni sube ni baja, siempre 0. Entonces estos puntos siempre se sitúan sobre el eje X, mientras que en el eje Y los puntos van a tener ahora la forma 0Y. 0 para la componente X del punto, porque no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, y la componente Y es libre. Donde se sitúa el punto, allí va a estar la componente Y del punto en el eje. Además de los dos, el eje X y el eje Y, como parte del plano cartesiano, también tenemos el corte de esos dos ejes, que es conocido como el origen, cuyas coordenadas son 0, 0. De esta forma podemos describir cualquier punto en el plano como un par ordenado X, Y.